Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. Vamos a en este momento analizar, digamos a propósito de la resolución publicada, la norma publicada en el Diario Oficial del Peruano el día de hoy para el retorno de la bicameralidad, algo que ya fue aprobado en segunda votación por el Congreso de la República el 6 de marzo por una amplia mayoría. El 2026 se van a elegir también, además de diputados, senadores. Van a haber dos cámaras en el Congreso de la República. ¿Qué tan positivo es este cambio normativo? Hay una serie de artículos de la Constitución que han sido modificados para consumarlo. Estamos acompañados del doctor Domingo García Belaunde, abogado constitucionalista. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted por estar con nosotros. En principio, ¿qué opina sobre esta aprobación de la bicameralidad? Ya han pasado algunos días, ha habido un debate amplio previo sobre la posibilidad de que se restituya el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué tan positiva es esa noticia, doctor? Bueno, yo soy partidario de la noticia, partidario de la doble cámara, por varias razones. Una de ellas porque el Perú fue históricamente siempre bicameral. Digo históricamente porque la mayoría de los textos constitucionales han sido bicamerales. En segundo lugar, porque la experiencia nos ha demostrado de que, entre otras cosas, la Cámara Única se atora en su trabajo, no tiene trabajo digamos, para lo que debe hacer. Y por eso es que el Congreso es tan demorón, no solamente porque hay intereses en juego, sino porque no se da abasto. Yo conozco un congresista que está en 4 comisiones al mismo tiempo, eso es casi imposible de atender. Entonces, lo interesante de este bicameralismo es que ha vuelto a lo que empezó el año 79, que es un bicameralismo imperfecto o asimétrico, en el cual se trate de que no hagan lo mismo, sino que tengan funciones diferenciadas. O sea, el Senado hace ciertas cosas que no hace diputados y otras las hace en conjunto. Ahora, que este modelo o estas características o tallos no son lo ideal, no lo son. Hay varias cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero creo que haber dado ese paso es muy importante. Y más bien, en el año 26, lo que debería hacer el Congreso es nombrar una comisión extraparlamentaria que analice el texto y sugiera algunas reformas que son muy puntuales en realidad, porque básicamente es el modelo que se tomó del año 79, que fue un modelo muy bien pensado de una constituyente que duró un año con gente de mucho nivel y además que en lugar de seguir la tradición histórica del Perú de hace 150 años, se fijó en el constitucionalismo europeo, sobre todo en las constituciones modernas, después de la posguerra, ¿no? Que eran España, Portugal, Francia, Italia y Alemania, ¿no es cierto? Eso es importante, es un bicameralismo remozado. Ahora, ¿cómo va a funcionar? No lo sabemos, todo depende de los partidos. Las constituciones funcionan bien en función de los partidos y de las personas, no funcionan solas, así de simple, ¿no? Así que esperemos que los partidos lleven buena gente al Senado, que es lo más importante. ¿Usted cree que va a mejorar la producción de las leyes, la calidad de las leyes en el Perú? Y yo espero que sí, no es ninguna garantía, porque como le digo, las leyes las hacen los hombres, no las normas constitucionales, ¿no? O sea, ¿por qué tuvimos grandes congresos el año 45, el año 63? Porque había gente de nivel. Hoy día, pues, el personal del Congreso es chato, ¿qué vamos a hacer? Pues, hemos bajado de nivel. Entonces, claro, usted, esta gente que está en el Congreso, la pone en el Congreso de los Estados Unidos y va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque es otra gente. El problema, hay una cosa que la gente tiene que darse cuenta. Las cosas funcionan no solamente por la bondad de las normas, que en este caso creo que lo hay, sino por la bondad de las personas que trabajen bien. Eso es importante. Esto último es responsabilidad de los partidos y tienen que preocuparse a ver a quiénes llevan al Senado, que es muy importante. Claro, porque ahora estamos viendo que como en los congresos pasados ha ocurrido nuevamente, este Parlamento tiene personajes muy cuestionados, con denuncias periodísticas tremendas, investigaciones fiscales además. Entonces, en Nunca, efecto, o es... sea, Sí. honestamente, en mi larga experiencia, que no es poca, en materia política, y que sigo yo el acontecer político, siempre han habido corrupciones, este tipo de cosas, siempre. Pero ahora es mucha gente la que está metida en esto. Antes eran cuatro, ahora son 20, me explico, ¿no? Entonces lo que llama la atención es la cantidad y en cierto sentido la impunidad, ¿no es cierto? Espero que eso, ahora, eso con la opinión pública, con los medios, con la gente pensante, puede ir superándose. Doctor, ¿y qué reflexión le merece el hecho de que en el 2018, a través de un referéndum, la ciudadanía se declaró públicamente en contra de la bicameralidad, habiendo gastado pues, un presupuesto importante para hacer unas elecciones de ese tipo en el Perú en ese momento?
y al final de cuentas, claro, más allá de la necesidad, de lo positiva que es esta reforma, al final de cuentas no se ha tomado en cuenta la voz de la ciudadanía de hace unos años y se ha aprobado la bicameralidad en segunda votación en el Congreso. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, en primer lugar, que las opiniones del pueblo, de lo que se llama el poder constituyente, no son eternas, ¿ah? Vamos por partes. Número dos, el referéndum de Vizcarra fue amañado, fue manipulado. Sí, 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 no, ¿se acuerdan ustedes? Vizcarra tonteó a la población, todo el mundo le rendía pleitesía, hizo barbaridad y media. Y número tres, el punto de vista legal. La ley de participación ciudadana dice que los resultados del referéndum duran 2 años, en los cuales no se toca. Han pasado 5. Mala suerte. Así de Claro. simple. De acuerdo, doctor. Ahora también se ha aprobado o se ha vuelto de nuevo a la reelección parlamentaria, que era lo que también se había anulado. ¿Usted también celebra esa modificación, doctor? La reelección parlamentaria, mire, históricamente hablando, la reelección parlamentaria alcanza al 15% de los congresistas, más o menos. 15, 16, 17. En todas partes del mundo hay reelección, salvo en México, que no había hasta hace poco, que ya lo levantaron, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es el problema? La reelección significa que entra gente que el pueblo ha ratificado para que vuelva y que es gente experimentada. Porque conocer el oficio parlamentario toma tiempo, ¿ah? Eso no es Claro, dos es una días ni carrera, tres. ¿no? Es una carrera, Entonces, por supuesto. es una cosa positiva volver a la reelección, honestamente. De acuerdo. Doctor, al inicio de la entrevista usted mencionaba de que después de esta reforma constitucional, de varios artículos de la Constitución, también se debe dar paso a otras reformas, de hacer algunos otros ajustes. ¿Qué reformas deberíamos empezar a discutir ya habiendo restituido la bicameralidad? Bueno, quizá, mire, ha salido hoy día el texto en el en el peruano, lo he leído un poco rápidamente, pero hay cosas que se pueden añadir al Senado, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden añadir al Senado. Y hay, por ejemplo, algo que es muy interesante que nadie se ha dado cuenta. La Carta del 93, en su versión original, ¿qué cosa decía? Que una vez que el Congreso, digamos, detectaba un delito en el alto funcionario a través del juicio político, artículo 99 y siguientes, ¿no es cierto? Entonces, habían dos cosas. Había una inhabilitación, por un lado, que es la sanción política, y por otro se le pasaba al investigado a la Corte Suprema previa Fiscalía de Nación para que se siga el proceso de allá. En ese proceso ante la Corte Suprema se podría este señor ser, o señora, no sé quién fuese, ser absuelto o condenado. Depende de las pruebas y del contexto. Hay muchas veces que fueron absueltos y otras veces que fueron condenados. Bueno, eso fue motivo de un cambio en la Carta del 93 que decía que el fiscal de la Nación, sin modificar la acusación que viene del Congreso, sin modificarla, la pasa de frente a la Corte Suprema. Quien abre instrucción. Eso se ha eliminado. O sea, si el Congreso de la República hoy día, acusa a una persona por un delito, lo pasa al fiscal de la Nación. Y el fiscal de la Nación, si le parece que no es correcto, lo archiva. Y nunca llega a la Suprema. Y ese no era el objetivo que existía en la norma anterior. El objetivo era, nosotros como Congreso creemos que se ha cometido un delito. Usted, señor fiscal, le da forma y lo pasa a la Corte Suprema. Ya la Suprema verá qué hace. De repente lo absuelve porque no hay nada. Ahora no, se deja esto en manos del fiscal, lo cual es fatal, porque es una sola persona la que puede tirarse abajo una acusación que ha hecho el Congreso. Eso es lo malo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, estas consideraciones se deberían evaluar para, digamos, hacer algún cambio más adelante, dice usted. Momento, no de inmediato, pero en algún momento. Yo sugiero no tocar las cosas Debatirlas al menos. hasta el año 26 y ver con calma, ¿no? Porque ahora no hay ni tranquilidad ni nada, hay que no tocar esto hasta el año 26 y ahí verlo con calma, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Encantado, gracias por su invitación. Bien, ha sido el doctor Domingo García Belaúnde, abogado constitucionalista, reconocido jurista de nuestro país, analizando el retorno a la bicameralidad que se produjo ya en segunda votación en el Congreso de la República el 6 de marzo, pero hoy, 20 de marzo, se ha publicado ya la norma oficial en el diario El Peruano, con lo cual queda oleado y sacramentado. En el 2026 vamos a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que van a revisar y aprobar las leyes en nuestro país. Vamos a seguir analizando este y otros temas en nuestras plataformas, así que sigan conectados a Perú 21.